no dejó personas lesionadas porque, según el relato de las víctimas y particularmente del conductor de esta máquina que resultó completamente calcinada, los sujetos que perpetraron este ataque, que él no recuerda bien si eran 6 u 8 personas, porque está muy choqueado por lo que pasó hace solo un par de horas, fueron sumamente violentos en su actuar. Yo los invito, de hecho, a que revisemos ese testimonio que conseguimos hace pocos minutos, porque él relativamente hace muy poco tiempo terminó de entregar su declaración al personal de la PDI que continúa trabajando en este lugar. Escuchemos. Un buen susto, igual en el momento la pasé mal porque eran gallos muy agresivos, muy agresivos, pero afortunadamente, gracias a Dios, físicamente no me pasó nada. ¿Usted venía solo? Sí, solo. Era un grupo que estaban en la orilla del camino por ambos lados, estaban compartidos. Eran entre 7 y 8 personas. Y al momento que yo me acerqué, invadieron la pista, se cruzaron y me obligaron a detener el bus. Y muy agresivo, pero terriblemente agresivo. Me obligaron a atravesar el bus, pero así en cosas de segundos. Yo traté de conversar, de decirles que me dejaran manejar, que iba a hacer lo que ellos pedían, pero que me dejaran maniobrar el bus. Y no me dejaban. A la máquina que yo manejo también lo primero que hicieron le sacaron el aire a los neumáticos. Nuevamente, Pablo, un hecho gravísimo, cosa de ver las imágenes para entender la dimensión de este ataque, la violencia. Y pocas horas después de que el gobierno ha pedido la extensión del estado de emergencia, entregando cifras recabadas por las policías que dan cuenta de que han bajado, así lo dijo la autoridad ayer, en un 50% este tipo de ataques, y las usurpaciones representan 1/10 de lo que pasaba antes de la declaratoria de estado de excepción constitucional. Entonces, uno se pregunta cómo pueden seguir ocurriendo estos hechos en una provincia, además, que es una de las 4 provincias de la llamada macrozona sur, que está en estado de emergencia, donde se ha reforzado la presencia policial y, por cierto, la presencia de los militares. No sé si hay autoridades todavía del gobierno central que estén presentes en la zona. Hace poco estuvo el ministro del Interior, el propio presidente, en fin, ¿cómo se lo explican? En este punto específicamente, Carola, no han llegado autoridades de gobierno. Veíamos acá personal de la Policía de Investigaciones, personal de Carabineros. Sí hay que ser muy claros, acá estamos en el límite de las provincias de Concepción y Arauco. Estamos en la provincia de Concepción, que no está dentro de las 4 provincias del estado de emergencia, pero sí estamos en el límite. Y una cosa que llama la atención es que, pese a que el gobierno señala que han bajado las cifras de ataques incendiarios, sí se han registrado hechos como este que se produce acá en la comuna de Lota, que muy pocas veces, si es que no hace mucho tiempo, no se registraba alguna situación conflictiva, menos un ataque incendiario. Esto es muy raro que haya ocurrido acá, según la gente de las policías, de la fiscalía que ha llegado hasta este lugar. Recordar también el ataque incendiario que se registró hace pocos días en la Universidad de Concepción, que también es una zona donde habitualmente no ocurre este tipo de hechos. Entonces, sí se está registrando ciertamente una especie de movimiento de los sectores donde se producen este tipo de ataques, y además tiene algunos rasgos que lo hacen ciertamente inusual. Por ejemplo, acá no se utilizó armamento de fuego directamente de alto calibre, sino que armamento como, por ejemplo, cuchillos, elementos contundentes con que este chofer fue amenazado. Y él mismo nos decía que jamás había esperado que le pudiese ocurrir algo como esto en este sector, que habitualmente es mucho más tranquilo que otras zonas que están ubicadas más al sur, precisamente en la provincia de Arauco, que se encuentra dentro del estado de emergencia. Por lo menos no hubo personas lesionadas, tomando en cuenta sobre todo la agresividad de la que dan cuenta, de la que narran las personas que vivieron este ataque. Utilizaron estos sujetos que los obligaron incluso a cruzar este bus, que ahora, para poder dar el tránsito nuevamente acá en la ruta 160, lo movieron un poco, pero en la mañana quedó completamente cruzado en sentido norte-sur, en este caso, generando un taco de proporciones. De hecho, nosotros, para poder llegar a este lugar, tuvimos que pasar un cerro bajo la lluvia. Fue muy difícil llegar a este punto, había un taco enorme en las inmediaciones.
viniendo desde Lota hacia la provincia de Arauco, y ahora recién se está recuperando el tránsito en este sector. Y mira, ahí al fondo está el turbús que también estuvo a punto de ser incendiado por estas personas. A él le quebraron un vidrio y también amenazaron al conductor. Y de hecho conversamos con esta persona, también con colegas de los conductores que sufrieron este ataque. Yo los invito a que revisemos las declaraciones de estos afectados también por este ataque incendiario que se registró poco después de las 7 de la mañana acá en la comuna de Lota. Sí, pero no puedo hablar más. ¿Lo golpearon? ¿Está bien? Sí, no puedo hablar porque la jefatura da una entrevista más ratito. ¿Venía solo? La jefatura da un comunicado. Pablo, estamos viendo el video más cerca del bus Turbus y estamos viendo justo un orificio en uno de los vidrios, 3 orificios en rigor, Sí. y da la impresión, no sé si eso es un golpe o directamente un balazo o algún disparo de perdigones, no sé, ¿a qué se debe ese daño? Mira, las pericias están en desarrollo y por el mismo relato de las víctimas, ellos dentro de el shock que han vivido, los afectados que están, obviamente no mantienen todo el tiempo el mismo relato. Dicen 6, 8 personas, hablan de una pistola, de cuchillos, pero eso es natural. Recordemos que el estrés que vive una persona que se ve enfrentada a esta situación, que ve a un grupo de sujetos cruzarse en una carretera de alto tráfico y de alta velocidad, que se ve obligado a frenar de un segundo a otro su máquina y que luego tiene que enfrentar a sujetos que lo obligan a cruzar su bus, que le toman el volante, que lo someten a una situación de mucho riesgo en ese minuto. Obviamente no recuerdan del todo bien qué es lo que pasó en ese momento. Lo que entendemos nosotros es que ese orificio que tú señalas fue producto de un elemento contundente, pero para eso ya llegó también personal de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigaciones Especiales, que son los que ven precisamente todos los casos de violencia rural en la macrozona sur para investigar esta situación. Pero sí, por lo menos en los testimonios, en el testimonio particularmente que entrega el conductor del bus de la empresa Jordán, que fue el principal afectado de esta situación, sí habla de por lo menos un arma de fuego que habrían estado empleando estos sujetos, y sí, la mayoría de ellos portaba elementos contundentes y cuchillos con los que los amenazaron y los obligaron a bajar de los buses. También hablaron las autoridades durante esta mañana. El ministro del Interior se refirió a la situación del estado de emergencia, de por qué a raíz de estos hechos se hace necesario precisamente la ampliación del plazo, por lo menos que recordemos rige hasta el 11 de noviembre, que el presidente Piñera ha solicitado al Congreso la extensión, una nueva prórroga de este estado de excepción constitucional de emergencia que rige en 4 provincias. Veamos lo que dijo el ministro del Interior refiriéndose a estos hechos y también a la situación de este estado de excepción constitucional. Estamos en presencia de ataques que siguen ocurriendo. Quisiéramos que no ocurriera, por supuesto, ninguno, pero también entendemos que siempre que hay gente que quiere reivindicar con actos terroristas, con actos cierto delincuenciales, con actos muchas veces delictuales, causas que según ellos son causas justas, yo los invitaría cierto a justamente poder entender de que no es el camino. Llamo a que dejemos la calculadora pequeña de lado, la calculadora pequeña electoral, y que nos enfrentemos, ¿cierto?, justamente a la violencia como un solo cuerpo de Estado, el Estado contra la violencia. Ese es el llamado al gobierno, el Estado contra la violencia. Es la condena a la violencia, Carola, Iván, que se ha registrado acá, en este caso en la comuna de Lota, que deja pérdidas totales a nivel material con respecto a este bus de la empresa Jordán, que se ha visto afectado por este ataque incendiario y que además genera un daño colateral muy importante, porque a pocos kilómetros del punto donde nos encontramos ahora, en la salida sur de la comuna de Lota, se registró después de este ataque incendiario una colisión múltiple que involucró a varios buses que también estaban cumpliendo la misma función que estas máquinas, que es trasladar a trabajadores que se dirigían a la provincia de Arauco,
y en ese lugar se estrellaron por lo menos 3 buses y 2 vehículos particulares y 30 personas aproximadamente resultaron lesionadas. Tuvo que trabajar ahí, redoblar sus esfuerzos el personal del SAMU, de Carabineros, para poder ordenar el tránsito, porque acá había un atochamiento muy importante, también personal de bomberos, que lograron finalmente evacuar a todos los lesionados de ese accidente que se registró cuando dieron el tránsito para que pudieran avanzar los vehículos que llevaban ya varias horas en este atochamiento importantísimo que había generado este ataque incendiario. Así que fue una consecuencia directa de lo que había ocurrido pocas horas antes acá en el sector de Colcura. Una información que todavía está en desarrollo. ¿Por qué? Porque la PDI está realizando las indagaciones para poder dar con los responsables de este hecho. Nuevamente, hasta ahora no hay detenidos por este ataque incendiario. Uno más que se registra en el marco del estado de emergencia en la macrozona sur del país, en una provincia que no está dentro del decreto, pero que sí está en el límite con la provincia de Arauco, que es donde precisamente se está redoblando el accionar de las policías y también del Ejército y la Armada para poder entregar seguridad en las rutas. Y mencionar que además durante las últimas horas se han registrado por lo menos 2 ataques incendiarios en la provincia de Arauco, en la comuna de Contulmo, y también en el sector de Cayucupil, donde se han visto afectadas empresas y también viviendas que han sido consumidas por el fuego en situaciones que ya son catalogadas también como ataques incendiarios por parte de las autoridades. Carol, Iván. No se detiene la violencia en la macrozona sur, no se detiene en esa zona de nuestro país. Afortunadamente no hay personas directamente heridas por este atentado, pero sí hay una enorme afectación para otras personas, los que estaban en el bus que fue atacado, en fin, otra cantidad de personas, aparte de todo el descalabro que se produce en el tránsito, en ese camino que queda inutilizable. Pablo, tenemos sí ahora algunas declaraciones, ¿no? Sí. Sí, de hecho son de testigos. Entiendo que del conductor del turbús, que también se vio afectado por esta situación, y otros trabajadores que ciertamente compartieron toda la situación que vivieron estos conductores que se vieron afectados directamente por este ataque incendiario. Escuchemos. Pararon el bus de adelante a mi colega y se bajó temblando. Yo lo vi cuando venía acá, yo pensaba que le había pasado algo. Y de repente aparecieron encapuchados y me atravesaron la máquina a mí. Me amenazaron con cuchillo, no sé si una pistola, una cuestión roja al lado. Y el vidrio que me quebraron. Y por la puerta de acá, la puerta principal, con un sable. Lo quemaron al tiro. Acelerante porque prendió muy rápido. Tiene que haber sido con algo acelerante, ¿no? ¿Cómo estaba él? No, obviamente preocupado y nervioso, pues que de acuerdo a la situación, pues así que muy preocupado más por lo vivido. Y un grupo le cerró el paso, le prendieron fuego al bus, no sé cuáles fueron las intenciones, por qué lo hicieron, no sé. Lamento lo que está sucediendo, porque dejaron a un trabajador sin trabajo. Nosotros que andamos todos los días en la ruta, peligramos igual, porque no sabemos con qué lo encontramos todos los días. Entonces es un peligro vivo trabajar aquí. Oye, cuando uno escucha, Iván, Carola, los testimonios de estas personas que hablan de sables, de cuchillos, de acelerantes, realmente resulta muy complejo, ¿no? Intentar ponerse en los zapatos de estas personas que ven cómo sus fuentes laborales terminan convertidas en este montón de chatarras consumidas por el fuego, en una situación que obviamente no se le da a nadie, porque estar trabajando, ir por la ruta y que se cruce